Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de este coloquio, el 10º coloquio del SICUA de la Universidad de Chile, que el comité se ha esforzado en generar estos webinars para de alguna manera divulgar las formas de mejorar el bienestar de nuestros animales, especialmente en investigación. En este caso vamos a hablar de investigación y docencia en animales de compañía y tenemos invitadas a dos grandes exponentes del bienestar animal en animales de compañía. Nuestra primera expositora es la doctora María José Uvilla y que su tema será uso y bienestar de animales de compañía en actividades de docencia. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un diploma en estudio avanzado en comportamiento animal y humano de la misma universidad y es doctora en producción animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias de Animales y Ambientales, ECA3, de la Universidad O'Higgins, ubicada en Rancagua, Chile, y docente de Etología y Bienestar Animal de la misma institución. Ella también es past president del Colegio Médico Veterinario de la Universidad. Gracias, María José, por participar de este coloquio. Nuestra segunda expositora eh, dará la conferencia titulada Tres puntos claves para el bienestar de perros y gatos en investigación. La doctora Laura Rial es veterinaria y especialista en terapia física de pequeños animales por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma en dolor de la Universidad Austral de Argentina. Es certificada en manejo bajo estrés y manejo libre de miedo, conocido también como Low Stress Handling y Fear Free. Cat Friendly Certified Professional por la American Society of Feline Practitioners. Es docente de la Cátedra de Bienestar Animal y Etología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones Médicas, doctor Alfredo Lanari, dependiente de la UBA y de CONICET. Y además es miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, la Asociación Nacional para el Estudio del Dolor y la Animal Behavior Society. Doctora Laura, muchas gracias por su participación. La dinámica de este coloquio va a comenzar María José con su presentación, que dura alrededor de 20-25 minutos. Luego, inmediatamente después, sigue la doctora Rial sin un espacio para preguntas. Y una vez terminada la presentación de la doctora Rial, hacemos una mesa redonda para poder discutir las presentaciones y a través del chat que está disponible en este Zoom, ustedes pueden dejar sus comentarios, dudas o preguntas si es que la tienen. Les pido por favor que siempre tengan apagado su micrófono y su cámara. Y en cualquier momento pueden ocupar el chat sin duda. Yo traspasaré al final de la presentación, traspasaré las dudas o los comentarios a ella y vamos a hacer una discusión acerca de sus presentaciones. Muchas gracias por su asistencia. María José. Ya, muchas gracias. Vamos a poner acá la presentación. Ya, ahí me cuentan si se ve bien. Se ve perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias al doctor Emilio Herrera y a todo el equipo que organiza estos coloquios. Para nosotros como Universidad de O'Higgins, que es una universidad bastante nueva, ¿no es cierto? Tiene 8 años recién, es una universidad estatal que se ubica en la región de O'Higgins. Es un honor poder participar de esto y transmitirle a los temas a los que yo me dedico desde hace ya bastantes años. ¿Ya? Lo que yo les voy a comentar hoy día es uso y bienestar de animales de compañía en actividades de docencia, enfocado principalmente en la carrera de medicina veterinaria. Hay otras carreras que utilizan animales, ¿no es cierto?, para realizar algunas actividades prácticas, por ejemplo, los ingenieros agrónomos en sus cursos de producción animal, o algunas carreras técnicas pecuarias o agropecuarias. Sin embargo, yo me voy a referir a las prácticas principalmente en la carrera de medicina veterinaria, ¿ya? Y para partir, siempre me gusta mostrar este esquema, ¿no es cierto?, que habla un poco de qué es el bienestar animal, ¿no es cierto?
el bienestar animal es un estado, ¿no es cierto?, que se logra en los animales cuando hay un equilibrio de las tres dimensiones que involucran un bienestar integral, que vendría a ser el bienestar mental, el bienestar físico y el bienestar conductual. Existen distintas formas de poder evaluar objetivamente el bienestar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de bienestar a nuestros estudiantes, muchas veces les gustan mucho nuestras clases, pero indican que las clases son bonitas, que el bienestar es bonito, que ojalá lográramos implementar eso en nuestra práctica, pero más que el bienestar sea bonito, es algo necesario en la formación de médicas y médicos veterinarios, y es una ciencia, y por lo tanto es una ciencia que se puede evaluar de forma objetiva. Han habido distintos investigadores que han aportado, ¿no es cierto?, al desarrollo de la ciencia del bienestar animal, que es relativamente joven, recién en la década de los 60, es cuando empiezan a dar avances reales científicos en temas de bienestar animal. Y aquí yo les muestro con lo que estamos trabajando actualmente, ¿no es cierto?, como indicadores de bienestar, criterios de bienestar, que son los 5 dominios postulados por el doctor David Mellor en el año 2016, y que todos los que trabajamos en bienestar utilizamos actualmente como una herramienta para analizar si las prácticas que estamos realizando realmente resguardan el bienestar de los animales, de los pacientes o los animales que tenemos bajo nuestro cuidado. Y como pueden ver aquí, el bienestar entonces tiene una parte de los dominios que tienen que ver con el bienestar físico y otros que tienen que ver con el bienestar mental, ¿ya? Si lo resumimos de alguna forma, estos dominios tienen que ver con que los animales reciban y gocen de una buena nutrición, ¿no es cierto?, un ambiente adecuado para desarrollarse de acuerdo a su estado de desarrollo, especie, etcétera, una salud adecuada, es decir, que regularmente reciban manejos sanitarios que les permitan un adecuado estado de salud, también de acuerdo a su especie y estado de desarrollo, que sean capaces de exteriorizar un comportamiento adecuado para su especie y que tengan un estado mental adecuado, positivo. Si se fijan acá, respecto al estado mental, se clasifican las distintas experiencias a las cuales están expuestas los animales como experiencias negativas o experiencias positivas. Todos los que trabajamos con animales, por supuesto que pretendemos que los animales que están bajo nuestros cuidados experimenten emociones positivas la mayor parte del tiempo, aunque es necesario a veces que también tanto los humanos como los animales experimentemos emociones negativas para evitar ciertos estímulos, por ejemplo, que son aversivos. Y en la práctica, ¿no es cierto?, en el uso de animales en docencia, es importante también reconocer y aplicar el principio de las 3R, que me imagino que a lo largo de los coloquios varios de los expositores los tienen que haber comentado, ¿no es cierto? Estos principios de las 3R ya se postulan en el año 59 por los doctores Basel y Wood, cuando publican un libro, ¿no es cierto?, que habla de los pilares en la investigación con animales, ¿no es cierto?, donde se tiene que considerar el reemplazo, la reducción y el refinamiento en las prácticas de investigación. Y dentro de la R de reemplazo se han desarrollado una serie de técnicas, ¿no es cierto?, para no experimentar directamente con los animales, o en el caso del tema que nos compete hoy día, de la docencia, no utilizar directamente animales en las primeras experiencias prácticas cuando les enseñamos habilidades clínicas o quirúrgicas a nuestros estudiantes, ¿ya? Bueno, muchos sumamos una R más, que es la responsabilidad, el respeto también, y les invito a conocer, si es que no conocen esta página web, ¿no es cierto?, NC3R, donde hay muchos recursos de técnicas de refinamiento principalmente y también de reemplazo, para que las prácticas que realicemos, ya sean en investigación o docencia, sean las más adecuadas. Entonces, volviendo al tema de los 5 dominios,
si revisamos estos 5 dominios, están asociados, ¿no es cierto?, a la R de refinamiento. Y podríamos explicar en mucho detalle cuáles son, cómo satisfacemos de alguna manera las necesidades de nutrición, de ambiente, de salud, de comportamiento, y cómo podemos ayudar a que los animales manifiesten estados mentales positivos, y algunos de esos los vamos a ir viendo ahora porque no tenemos el tiempo para detenernos en cada uno de estos. El bienestar y el reconocer si estamos aplicando bien el principio de las 3R en la docencia, se puede realizar de muchas formas, ¿no es cierto? Existen distintos tipos de evaluaciones conductuales que son bastante sencillas de aplicar y que las podemos aplicar incluso en nuestras prácticas con los estudiantes. Y si queremos ir más allá, podemos realizar también mediciones de algunos parámetros fisiológicos, físicos o conductuales, ¿ya? Cualquiera de estas técnicas que realicemos, siempre tenemos que analizar si son invasivas, son restrictivas, son perturbantes, porque eso también afecta el bienestar integral de los animales, ¿ya? Constantemente en la docencia nosotros estamos realizando exámenes clínicos, entonces de forma indirecta estamos midiendo parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si hay o no dilatación pupilar, pero también estamos realizando exámenes físicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición corporal de ese animal? Si tiene algún tipo de secreción o no, alguna lesión. Y conductualmente es algo que no se realiza habitualmente todavía en una examinación clínica, pero que los que nos dedicamos al área de etología lo realizamos también como parte muy importante de la evaluación de cualquier animal, ¿no es cierto? En el fondo es revisar si ese animal expresa un comportamiento normal para su especie y estado de desarrollo o no, o si presenta alguna conducta normal, ¿ya? Y esto es tan importante de considerar los aspectos de forma integrales y no centrarlos solamente en los aspectos físicos o fisiológicos o conductuales, sino que en un conjunto, porque, por ejemplo, en esta investigación que salió hace varios años atrás, nos muestran 2 grupos de perros, ¿no es cierto?, a los cuales se les midió sodio en la orina, y los valores de por lo menos 2 animales de un grupo que era inestable socialmente eran totalmente alterados, como se puede ver en esta gráfica, ¿no es cierto? De 5 animales, 2 tenían parámetros muy disímiles, versus un grupo de perros, del de la derecha, que pertenecen a un grupo estable socialmente, en el cual no hay disputas o agresiones o competencia por recursos, versus el otro que sí ocurrían todas esas cosas, y los niveles de sodio urinario son normales para todos, o están en parámetros bastante normales, ¿ya? Entonces, que a veces en la medicina veterinaria nos hayamos centrado solamente en características físicas de los animales nos puede llevar a errores después en la interpretación hasta de un examen complementario, como puede ser analizar algo de la orina, ¿ya? Y por eso la invitación es que siempre, si vamos a utilizar animales en docencia, nos preocupemos de su bienestar integral. Y aquí también con esto lo que trato de demostrar es también una investigación que se realizó hace años en perros de refugio, donde se comparan distintas conductas, ¿no es cierto? Alerta, dormir o descansar, estar sentado, estar de pie y otras, y en las que hay diferencias significativas cuando se compara esos animales en un ambiente domiciliario versus un ambiente en un refugio. Son bastante distintos. Por ejemplo, los animales que están en un ambiente domiciliario, en un hogar, pasan alerta, en comportamiento de alerta, menos tiempo del que pasan los animales de un refugio. Duermen más en un ambiente de hogar versus lo que están en un refugio. Y así sucesivamente, si vamos analizando los distintos componentes del etograma
que analizaron en esta investigación, nos damos cuenta que hay diferencias bastante grandes, ¿ya? Entonces también hay parámetros ambientales que pueden influir en la conducta y en el bienestar, incluso los parámetros fisiológicos que realizan o manifiestan los animales. También, cuando analizamos los temas de uso de animales en docencia, tenemos que tener en consideración las normativas que hay. En Chile, todos sabrán que existe la ley 20.380, publicada en el año 2009, que hasta la fecha todavía no tiene redactado la totalidad de reglamentos, sobre todo los que tienen que ver con animales de experimentación. Pero en el título 4 habla justamente de la experimentación en animales vivos, y en el artículo 6 y 7 se define lo que va a ser considerado como experimento, y dice que los experimentos en animales vivos solo podrán practicarse por personal calificado, ¿ya? Eso hay que definirlo mejor después en un reglamento, qué significa, ¿no es cierto?, un personal capacitado. También habla de la conformación de un comité nacional de bioética, que ya está conformado desde hace unos años atrás, pero no desde la fecha que solicitaba esta ley. Y en el artículo 10 se indica que no se podrán realizar experimentos en animales vivos en niveles básicos o medios de la enseñanza, ya que por lo menos yo, que tengo 45 años, cuando fui estudiante en colegio, sí, en las clases de biología o de ciencias, sí se experimentaba con animales vivos. Actualmente eso no es posible, ¿ya? Bueno, y esa pequeña introducción para ir viendo cómo ha ido evolucionando un poco la enseñanza de adquisición de habilidades clínicas o quirúrgicas en la formación de médicas y médicos veterinarios. Bueno, yo también cuando estudié en la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, no había un desarrollo tan avanzado de los métodos de reemplazo de la adquisición de estas habilidades en qué sé yo, fantomas o simuladores, sino que a nosotros nos enseñaban la teoría, y esa teoría en algún momento la teníamos que poner en práctica en un animal vivo, ¿ya? Eso se ha modificado mucho en los últimos años, gracias a los avances internacionales de la medicina veterinaria, pero también nacionales, porque si analizamos las mallas curriculares actuales de todas las escuelas y facultades de medicina veterinaria que existen en nuestro país, yo me atrevería a decir que todas han implementado técnicas de simulación para la adquisición de alguna de estas habilidades, no para todas. ¿Ya? Entonces, antiguamente a nosotros nos enseñaban, por ejemplo, a palpar una vaca, un bovino, con una palpación transrectal de esta forma, y no había una explicación mucho más profunda de cómo se realizaba el procedimiento. El profesor hacía un ejercicio, él primero, de palpar la vaca, pero luego lo teníamos que realizar nosotros, y cuando estamos palpando una vaca, por supuesto que nosotros no tenemos la posibilidad de ver a través del animal y ver si efectivamente estamos realizando el mismo manejo que realizó el profesor, que tiene mucha experiencia y que lo ha realizado muchas veces. Bueno, hoy en día yo creo que ninguna escuela, por lo menos en nuestro país, realiza eso de forma directa, sin haber pasado previamente por entrenamiento con videos, con volver a utilizar los modelos anatómicos óseos, que también todas las escuelas de medicina veterinaria tienen, revisar videos, trabajar con estas gráficas, o incluso algunas escuelas ya van más allá y tienen modelos simulados, ¿no es cierto?, de palpación, como pueden ser estas imágenes que yo les pongo a la derecha. Entonces, los estudiantes se entrenan en asignaturas de tercer año, de cuarto año, con elementos simulados, para posteriormente realizar la palpación en un animal vivo, ¿ya? ¿Qué beneficios trae eso? Trae una mayor seguridad al estudiante, que ya vivió la experiencia en un objeto, ¿no es cierto? Y por otro lado, mejora el bienestar de los animales que están siendo utilizados en docencia. O lo mismo acá,
hace años atrás nos solicitaban nuestros profesores que directamente en los pacientes, perros, gatos, por ejemplo, si estábamos en el hospital de menor, realizáramos canulaciones, venopunciones, intubaciones, que realizáramos alguna sutura, una palpación, etc. Y muchas veces los animales no lo pasaban tan bien en esa situación, ¿ya? Hoy en día, esto sí, todas las escuelas de medicina veterinaria tienen, ¿no es cierto?, modelos óseos, desde las primeras etapas de formación de un médico o médica veterinaria, las asignaturas de anatomía general y anatomía comparada se concentran en el primer y segundo año de la carrera. Por lo tanto, y han mejorado mucho la posibilidad de adquirir estos modelos óseos. Antes había que prepararlos, a los mismos estudiantes nos pedían preparaciones de materiales óseos o de otras muestras anatómicas. Hoy en día todo eso existe en mercado, ¿no es cierto? Uno lo puede comprar por empresas súper serias que lo hacen muy bien. Y estas son algunas de las muestras que nosotros tenemos en el Laboratorio de Anatomía Comparada acá en nuestra escuela, ¿ya? Que está abierta también para que los estudiantes puedan ir a repasar los contenidos posteriores a una clase. Y lo que también se tiende a usar actualmente es la simulación clínica, ¿no es cierto? Que son estas estrategias que entregan la oportunidad a los estudiantes de aprender, pero también perfeccionar y depurar una técnica clínica o quirúrgica antes de realizarla en los pacientes reales, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos uno de nuestros fantomas, que es un simulador de un felino doméstico, para realizar manejos como paciente crítico, ¿ya? Entonces se puede hacer una reanimación, se puede realizar venopunciones, se puede practicar la intubación del paciente, lo que facilita mucho la adquisición de estas habilidades clínicas, ¿ya? Y, por supuesto, que el aplicar estas técnicas de simulación clínica tributan directamente a la R de reemplazo, por lo menos en etapas iniciales de entrenamiento clínico, para posteriormente pasar a pacientes reales, ¿ya? Lo mismo ocurre con los procedimientos quirúrgicos. También cuando yo estudiaba, hace años atrás, teníamos las teorías, ¿no es cierto?, de cirugía, de las técnicas quirúrgicas, cuáles son los tipos de sutura que vamos a utilizar, cuáles son los equipos, herramientas, y luego ya teníamos que enfrentar una cirugía, por supuesto que guiada por un docente, pero la teníamos que realizar nosotros directamente. Hoy en día existen distintas técnicas también para generar esas habilidades quirúrgicas previo a la realización de esa habilidad en un paciente real, como por ejemplo son estos pads de silicona, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos acá en la universidad. Esto los ha creado un profesor nuestro dedicado al área de cirugía, el doctor Pedro Urrutia. Son parches de silicona que imitan en el fondo todas las capas de la piel. Y en la consistencia que queda es muy real a la piel de un paciente, de un animal. Por lo tanto ellos pueden ahí realizar los cortes y las suturas correspondientes, probar distintos tipos de sutura, ver cuáles les acomodan más a ellos, y es muy útil para que ellos adquieran la confianza para posteriormente realizar entonces la cirugía en el paciente vivo. Y ya hay cosas mucho más sofisticadas, como por ejemplo estos simuladores de cirugías laparoscópicas que han adquirido algunas universidades, nosotros no tenemos, pero hay algunas escuelas que las tienen, ¿no es cierto?, donde los estudiantes también se entrenan primero en estas cajas, con todas las herramientas que van a utilizar posteriormente en una laparoscopía real, para desarrollar sobre todo motricidad fina, ¿ya? Y realmente entonces cuando se enfrenten a una cirugía mínimamente invasiva, que vendría a ser una cirugía laparoscópica, la hagan con las habilidades que se requiere para ello. Acá algunos otros modelos de simulación que nosotros tenemos acá en la universidad, estas cabezas que son para aprender a intubar, y otros modelos simulados de fantomas de perro también para la atención de pacientes críticos,
lo que ha facilitado muchísimo que luego los estudiantes puedan acompañarnos en operativo o realizar una experiencia real clínica con destrezas mucho mayores a las que tuvimos en su momento los que no tuvimos la posibilidad de ser entrenados de esta forma, ¿ya? Y los resultados eh, los destacan, ¿no es cierto?, los mismos tutores de esos animales o los mismos profesores que guían estas asignaturas clínicas. También asociado a la docencia, existe, aparte del uso de simuladores, fantomas, estos parches de silicona y una serie de otros elementos que existen muchísimos para todas las especies animales en este momento, por lo menos acá nosotros destacamos mucho el entrenamiento en manejos de técnicas amigables, ¿no es cierto? O que disminuyan el estrés. Ya me imagino que la doctora Laura también va a hablar un poquito de esto, así que yo lo voy a pasar rápido, pero estas técnicas no están en la práctica veterinaria desde hace muchos años. Ya recién en el año 2009 se publica el primer libro eh, con muchos recursos, además, muchos videos asociados por la doctora Sofía Yin, y se asocia a ella el establecimiento de estos términos de trabajar con manejos amigables, ¿ya? Que tienen que ver directamente con disminuir el estrés en este caso, en las prácticas docentes o en otros ámbitos, ¿no es cierto?, de los manejos clínicos de los animales, porque sabemos que el estrés provoca alteraciones, tanto conductuales, hormonales, neuroquímicas, metabólicas, inmunológicas, ¿ya? Y que lo debemos evitar. Acá hay algunos síntomas de estrés tanto en perros como gatos, ¿no es cierto? Aumento de la frecuencia de marcaje con orina, por ejemplo, en los perros, mayor incidencia con coprofagia, es decir, comer heces, aumento en la actividad locomotora o conductas de hipervigilancia. En los gatos también es bastante frecuente que disminuyan el acicalamiento, la interacción social, se escondan más de lo habitual y también estén muy hipervigilantes y también algunas alteraciones en la conducta alimentaria, por ejemplo. Pero esto se viene estudiando de mucho antes de la publicación de este libro, ¿no es cierto? Ya en el año, en el año 99 se publica este efecto de la bata blanca en gatos, que había sido analizado en niños, ¿no es cierto? Cómo los niños reaccionaban ante un médico, un pediatra, por ejemplo, que estuviera con un delantal blanco, y era muy típico, y sigue siendo típico, que los niños que hayan tenido alguna experiencia no muy positiva en la visita al médico, tengan miedo en la siguiente visita, y solo el hecho de ver una persona de lejos con bata blanca genere una situación de ansiedad, ¿ya? Acá en los gatos pasa algo parecido. Acá se midieron dos grupos de gatos, unos que están sanos, los normales que vienen a ser la línea negra, y otros que tienen una enfermedad base, que en este caso es insuficiencia renal. Entonces, cuando se hace la examinación clínica en una clínica, ambos grupos manifiestan cambios en la presión sistólica. Sin embargo, los que tienen un cambio, un aumento mayor, son los que tienen una enfermedad base, es decir, tienen un distrés permanente en su organismo, ¿ya? Se ha analizado mucho qué puede incomodar a los perros y gatos en las clínicas veterinarias o en los hospitales, ¿ya? Entonces, esta es una publicación que concluye que el 78% de los perros en una clínica veterinaria muestran signos de miedo al entrar a la clínica, durante la permanencia en la clínica o al salir de la visita. Y manifiestan distintos signos, ¿no es cierto?, como jadear, temblar, lamerse los labios, quedarse pegado a la puerta como para tratar de escapar de la consulta veterinaria, etc. ¿Ya? Y ya también sabemos cuáles son los factores que estresan a los animales en las clínicas y hospitales veterinarios. Los principales factores que afectan a perros y gatos son las presencias de personas y animales desconocidas, los ruidos de los equipos médicos y vocalizaciones de otros animales, los olores de otros animales y situaciones novedosas e impredecibles,
que en una clínica lamentablemente no se pueden controlar. Además en los gatos, la carencia de un escondite o faltas de rutina de alimentación o la falta de una bandeja sanitaria de forma permanente también los afecta, como en los perros la separación de objetos de apego. Entonces, cuando estamos educando a nuestros estudiantes en estos temas, ellos mismos van reconociendo con prácticas súper sencillas que pueden evitar hacer cuando estén manejando pacientes, que les genere estrés. No vamos a eliminar el estrés 100%. Hay una capacitación que se hace para médicos veterinarios que se llama Fear Free, que a mí siempre me ha molestado un poquito ese nombre porque Fear Free no puede existir, no puede haber un espacio libre de estrés o de miedo constantemente, pero sí podemos disminuir un poco estos factores que pueden incomodar a los animales. ¿Ya? Y así les vamos enseñando en otras prácticas cómo podemos mejorar la atención clínica desde la sala de espera. Esto ya deberíamos evitar verlo en las clínicas veterinarias, ¿no es cierto?, que convivieran distintas especies en una misma sala de espera. Hoy se postula por la separación de sala de espera solamente para perros, otra sala para gatos. Los gatos tienen que estar mantenidos en la sala de espera dentro de su caja de transporte, idealmente en altura. Cómo se habitúan los animales a la consulta veterinaria. Antes nosotros recibíamos a los pacientes, los subíamos a la mesa de examinación, comenzábamos la examinación. Hoy evitamos hacer eso y priorizamos porque las consultas tomen un poquito más de tiempo, pero que los animales realmente se puedan habituar, aclimatar a ese espacio nuevo. Los gatos se manejan dentro de sus cajas de transporte en la medida de lo posible, y se pueden disponer de distintos juguetes u otras cosas que los distraigan del manejo clínico que estamos haciendo. También se prioriza porque las consultas tengan consultas exclusivas para perros y consultas exclusivas para gatos, de manera que el olor que deje la otra especie, digamos, no interfiera en el comportamiento del animal. De sensibilización instrumental, o sea, por lo menos permitir que los animales puedan oler, acercarse voluntariamente a los objetos con los que los vamos a examinar, como puede ser un fonendo, y utilizar prueba, o sea, alimento o algún refuerzo positivo para felicitarlo porque se está comportando bien. También priorizamos de destacar mucho que el comportamiento de los cachorros es muy gentil. El comportamiento que más se ha mostrado, incluso analizándolo en la clínica veterinaria, es que ellos tienen un comportamiento gentil, sociable, amistoso. Entonces tenemos que aprovechar esas instancias para darle una buena experiencia cuando ellos son cachorros, premiarlos, hacer todo con un manejo amigable, para que a medida que esos animales vayan creciendo, sus experiencias sigan siendo positivas y no relacionen la visita con el médico veterinario con algo aversivo. También priorizamos porque, o sea, les enseñamos a que existan manejos amigables y protocolos en toda la práctica clínica, utilizando herramientas adecuadas, mostrándole videos, por ejemplo, de cómo se tienen que posicionar a los animales, utilizando algunas herramientas tan sencillas como toallas o bozales en caso de ser necesario, y siempre complementando con refuerzos positivos, caricias, tonos amables o algo rico para comer. Y en esto, yo ya estoy casi terminando, también les enseñamos mucho a la importancia de la comunicación del personal, donde estamos los médicos veterinarios incluidos, con los pacientes. Reconocer cuáles son las expresiones faciales, corporales y vocalizaciones que ellos están manifestando en ese momento. Para eso han salido cientos de publicaciones científicas que ya nos indican cómo la postura de las orejas, la dilatación pupilar, la tensión mandibular, la postura de los bigotes en los gatos, y el cuerpo en general se asocia a un estado emocional en particular, ¿ya? Ahí tenemos distintas expresiones, ¿no es cierto?, de conductas amistosas o conductas no amistosas y indicativas de miedo, agresividades defensivas. Ha llegado a tal la profundización de esta comunicación
que nuestros estudiantes son capaces de identificar incluso el movimiento de la cola de un perro, ¿no es cierto? Que cuando se flecta más hacia la derecha, ellos saben que el perro está experimentando un estado emocional negativo, versus cuando lo hace más a la izquierda, que está experimentando un estado emocional negativo. Entonces, ¿cuándo es momento de interactuar con él o examinarlo? Cuando flecta la cola hacia la derecha, por ejemplo, y eso además se asocia a parámetros fisiológicos como frecuencia cardíaca normal en un caso y alterada en el otro. Y por último, también les enseñamos respecto a la utilización de ciertos estímulos ambientales, como pueden ser las feromonas sintéticas, ya que sabemos que los gatos y perros tienen distintas glándulas que producen feromonas en distintas partes del cuerpo y que tienen una función específica, como las que podemos ver acá, ¿ya? Y un grupo de colegas comenzaron con la fabricación de feromonas sintéticas, ¿no es cierto? Que aquí tengo que poner las marcas porque son las que existen, han salido otras que se están comercializando en Chile, que están todavía en prueba, que replican la feromona sintética que provoca calma, esta replica la feromona que se produce en el surco intermamario de las hembras, felinas en este caso, o de la glándula facial que genera un ambiente de familiaridad en el ambiente. ¿Ya? Entonces, también eso nosotros reforzamos que en los hospitales debiese ser enseñado. Y por último, el reconocimiento del dolor, que aquí no me voy a detener, porque la doctora Laura, como mencionó el doctor Emilio, es experta en área de dolor, pero ahí les dejo algunas de las escalas que nosotros estamos utilizando con nuestros estudiantes. Por ejemplo, esta es la de Glasgow, que es muy simple de utilizar y que nos ayuda a tomar decisiones clínicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, del cambio de un tratamiento analgésico que está recibiendo un paciente. Acá es evidente, miren esta carita de este gato versus esta y esta. Solamente él estaba con un tratamiento analgésico de morfina posterior a una cirugía. Luego, por el análisis de la escala de Glasgow, se determina que el puntaje es muy alto cuando se suman acá todos los parámetros que se analizan. Entonces dice, vamos a cambiar y vamos a incluir ketamina, y al modificar ese tratamiento analgésico, el gato ya se siente súper bien y vuelve con su expresión facial absolutamente normal. Y por último, temas de enriquecimiento ambiental, ¿cierto? En los hospitales y clínicas, aunque no lo creamos, aunque creamos que no es posible, sí se puede hacer enriquecimiento ambiental. Los gatos sí pueden tener una caja sanitaria y un lugar de escondite, pero también pueden tener mantas, calefactores y todo que ayuden a su bienestar integral. Y por último, hay muchos otros factores que nosotros les podemos enseñar en el manejo amigable, pero una práctica clínica que se realiza o que se solicita frecuentemente, por lo menos en Chile, no sé cómo será en Argentina, Laura, es la eutanasia por diversas causas, y cuando el médico veterinario está seguro de que es necesario realizar la eutanasia porque el paciente está sufriendo una enfermedad incurable o por otro motivo médico, les transmitimos que se guíen por las guías actuales. Esta es la más actualizada de la ABMA, ¿no es cierto?, para realizar la eutanasia con el fármaco más adecuado o con el método más adecuado, ¿ya? Y entonces estos temas tributan directamente al bienestar de los animales, pero a la protección animal, ¿no es cierto?, que es el acto de proteger o evitar causar daños a los animales, que se basa en tres pilares que son la ética, la ley y la ciencia, a través de los avances científicos del bienestar. Y como desafío, tendríamos que seguir revisando las mallas curriculares de las carreras, realizar innovaciones o adecuaciones micro y macrocurriculares en las mallas que incluyan estas temáticas, tener a nuestro equipo docente, por lo menos los clínicos y los de cirugía, con formación en estas áreas, realizar investigación en docencia de cómo mejoran las habilidades clínicas, por ejemplo, con la utilización de estas estrategias versus no. Y, por ejemplo, en Chile
se ha generado, desde hace años existe la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria, pero que cada vez está cobrando más fuerza y realmente hay una unión de todas las escuelas por transmitirse cuáles son esas innovaciones que se están realizando y cuáles han sido los éxitos docentes. Y eso es muy necesario porque uno puede replicar esas prácticas exitosas en sus propias escuelas. Y con eso termino, creo que me pasé unos minutitos. Sí, muchas gracias, doctor Uvilla. Muy interesante. Y yo quería destacar en el fondo lo que mencionaba María José, que cómo ha cambiado nuestra visión de la docencia y cómo mejoramos el bienestar animal a través de el manejo o con cosas pequeñas que pueden modificar no solo el proceso de formación y de aprendizaje del estudiante, sino que además cómo ese estudiante después va a desarrollar su práctica profesional, que es súper importante, y capacitar a nuestros docentes también es muy importante en eso. Pero en los últimos 10 o 20 años, para los jóvenes que hay acá, esto ha cambiado impresionantemente. Sí. Bueno, muchas gracias María José, dejamos las preguntas, hay preguntas ya en el chat para ti, las dejamos para la segunda parte. Y ahora vamos a pasar a más el área de investigación. Y una cosa que no dije al principio del coloquio y que quería decir era que los animales de compañía representan cerca del 0,2% de la investigación biomédica mundial. Es decir, no son animales que se ocupan prácticamente, que se ocupan en la investigación biomédica, sino que son más bien los roedores, otras especies. Pero sí se ocupan mucho en la investigación de patología o estudios fisiológicos de ellos mismos, ¿no? Para el bien de esa especie en particular. Y de eso nos va a hablar la doctora Laura Rial. Bueno, muchas gracias, Emilio, bueno, por la invitación y también por la intro. Buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar acá. Yo los voy a llevar a través de lo que considero que son tres puntos claves para el bienestar de perros y gatos en el ámbito de la investigación. Van a ver que muchos de los conceptos básicos los compartimos necesariamente con María José, porque bueno, de esto se trata, del bienestar, como bien ella dijo, no es una opinión, es un método científico para evaluar el estado en el que están nuestros pacientes o nuestros sujetos en el caso de la investigación. Y como les comentaba Emilio recién, para darles un poco de contexto, no solemos pensar, cuando pensamos en animal de investigación o en animal de experimentación, no solemos pensar en las mismas especies que nos acompañan en el día a día, ¿sí? Aquellas especies que están más abocadas o más difundidas como animales de compañía. Sin embargo, hay una serie de situaciones en las que sí. De menos a más invasivas o restrictivas, tenemos por un lado los estudios observacionales, es decir, estudios que buscan aprender más sobre el comportamiento de estas especies, tanto perros como gatos. Tenemos, por supuesto, la investigación clínica. Les traje a modo de ejemplo un equipo que me pareció interesante, si no lo conocen, presentárselos, porque hay colegas de ambas naciones aquí presentes. Pero básicamente, tanto en los estudios observacionales como en los estudios de investigación clínica, los principales beneficiarios de los potenciales resultados de esas investigaciones son justamente los mismos sujetos, o aunque sea la misma especie a la que pertenecen esos sujetos. Sin embargo, existe también, como bien contaba Emilio recién, el uso de perros y de gatos como modelos animales para recabar información sobre enfermedades que afectan a las personas. Solo a modo de ejemplo, y esto es una peli vieja, debo reconocer, que cuenta la historia real de dos cirujanos que desarrollaron las técnicas quirúrgicas, las primeras técnicas quirúrgicas para tratar la tetralogía de Fallot en niños, en infantes humanos. Sus modelos experimentales justamente eran perros. No es lo más habitual, pero bueno, estas cosas también existen. Lo que sí es más habitual y sobre todo en época reciente son los modelos animales de enfermedad espontánea, es decir, patologías que se desarrollan no de forma experimental, sino de manera espontánea en perros o en gatos y que son comunes a los seres humanos. Acá solo algunos ejemplos. La
principal medicina translacional que se está desarrollando hoy por hoy. Estas son todas publicaciones de entre el 2017 y el 2022. Tienen que ver con modelos animales de dolor, sobre todo en lo que tiene que ver con los modelos caninos de osteoartrosis, porque es una enfermedad, ustedes sabrán, de causas multifactoriales. Entonces, poder investigarlo en un modelo espontáneo da realmente mucha más información a los investigadores de salud humana que algunos otros modelos más de corte experimental. Pero bueno, no es el único modelo de osteoartrosis, como pueden ver en pantalla, pero para ponernos un poquito en contexto. Entonces, vamos con algunas definiciones rápidamente. Como bien dijo María José hace un ratito, el bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Hay muchas definiciones de bienestar disponibles en la bibliografía. Yo les traje la que está en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Pero lo que quiero que pensemos, un poco ya lo adelantó Majo, es que ¿por qué estamos hablando de bienestar? Y ya se ha hablado en otros encuentros, en otros coloquios, en el ámbito de las ICUALES, digamos, de los comités de ética. Bueno, porque si bien el bienestar es intrínseco del animal, es un estado de ese individuo, es en relación a las condiciones en las que vive y muere. Y en la medida que seamos las personas quienes definimos esas condiciones, tenemos un deber ético, un deber moral, diría yo, para ocuparnos del bienestar de los individuos, independientemente del ámbito de aplicación de estos conceptos, que eso me parece que es la reflexión más valiosa. Bien, ya presentados los 5 dominios también, quizás algunos de ustedes hayan estado más familiarizados con las 5 libertades, que fue uno de los primeros modelos para, digamos, ¿cómo es? Evaluar el bienestar en distintas especies. Sin embargo, desde hace varios años, este es el paradigma predominante. ¿Por qué? Porque planteamos, el doctor Mellor plantea que hay 4 dominios físicos, y del balance de las experiencias en esos 4 dominios físicos va a ocurrir necesariamente un impacto en el 5.º dominio, que es el estado mental. Y en rigor, es ese estado mental el que verdaderamente nos dice el estado de bienestar del animal. Fíjense que de todos los dominios, por ejemplo, del dominio de la nutrición, podría venir una sensación de sed o de hambre o de malnutrición, y por otro lado podría venir una sensación de placer por lo que se está comiendo o saciedad. Bueno, del balance de cada uno de los 4 dominios físicos va a ocurrir un cómputo interno y privado del animal que nos revela realmente ese estado de bienestar. Ahora, si pudiéramos englobar de alguna manera los factores que ustedes ven en la lista en rojo, deberíamos hablar de que son todos estresores. Ahora bien, una manera de definir el estrés es decir que se trata de una respuesta biológica suscitada cuando un individuo percibe una amenaza a su homeostasis. Esa amenaza percibida justamente es lo que llamamos estresor en la literatura. Y acá, este ejemplo, por supuesto, no es del ámbito de la investigación ni de la clínica, pero es algo bastante frecuente. eh, digamos, a veces puede parecer intuitivo de entender, y como es un ámbito académico quería traerlo a colación. Tenemos acá 2 ejemplos de un mismo estímulo externo, que en este caso es un lavadero de autos, un individuo, digamos 2 individuos de la misma especie, pero fíjense que acá la clave, lo poderoso de, de este tipo de definición de estrés, es que la amenaza es percibida. Es decir, que va a haber un filtro perceptivo individual que va a depender de algunos factores que en un momento les cuento, que hacen que para un individuo un estímulo sea percibido realmente como una amenaza y para otro individuo que tal vez no. Lo de la izquierda, la imagen de la izquierda es un video. Yo no les traje el video porque lamentablemente se difundió en redes sociales como algo gracioso y es un perro que está asustado. Lo que les quiero mostrar, sí, es que ante un estresor que a este perro de la izquierda le
o con mucho miedo, podemos tener una situación como la que se ve en el video de la derecha, que es diametralmente opuesta. Y ahora vamos a ver un poquito cómo ir de un lugar a otro con nuestros pacientes. Bien, entonces, una vez que se percibe un estímulo externo como una amenaza, se ponen en marcha una serie de mecanismos de defensas biológicas, que son básicamente estas 4, pero me quiero enfocar y que tengamos todos presente a lo largo de esta charla con que el comportamiento de estas 4 respuestas, la conducta es la primera y también la más económica de las respuestas. Para ponerles un ejemplo sencillo, si un animal tiene calor, se aleja de una fuente de calor o se va a refrescar o, digamos, hace una conducta para evitar esa amenaza percibida, ese estresor, y lo mismo si tiene frío. Y es más barato eso que, en términos biológicos, por supuesto, que enfermarse, que poner en juego el sistema neuroendocrino o el sistema inmune. Por supuesto, esto no es una decisión, va a depender de varios factores, pero también recordemos que no existe una respuesta a estrés que se aplique a todos los estresores, esto no es una receta, sino que diferentes estresores pueden provocar distintos tipos de respuestas biológicas. Y si bien los 4 sistemas biológicos de defensa están disponibles para que el animal responda a un estresor, no todos son necesariamente utilizados en todo momento, e incluso ante un mismo estresor, un animal puede responder distinto muchas veces. Algunos de los factores que afectan esto son la genética, las experiencias tempranas, la edad, el estado fisiológico, para algunas conductas la estacionalidad, la relación humano-animal, las interacciones sociales y sobre todo, y en esto me quiero detener más adelante, los recursos disponibles. Por supuesto que cuando el estrés provoca costos biológicos demasiado grandes y el animal distrae funciones biológicas, recursos de otras funciones biológicas, estamos ante una situación de diestrés, que es bastante deleteria, mucho más grave para el bienestar. Acá tenemos algunas consecuencias, ya las mencionó también María José. Fíjense que independientemente de qué fuente consulten, las conductas que se alteran ante estímulos estresantes y demás, van a ver tablas y tablas y tablas que todo lleva a lo mismo. Tenemos aparición de conductas maladaptativas y desaparición de conductas normales. Y sobre todo, si estamos en una situación de estrés, una afectación de la salud, de la productividad y por supuesto un impacto gigante en el bienestar de los animales. Por lo tanto, como el estado de bienestar de un animal resulta de la interacción de estos factores, vamos a ir al primer punto clave, que es el ambiente. Para la mayoría de los estudios, sobre todo observacionales y clínicos, seguramente el ambiente en el que vivan los animales sea su propia casa y no vamos a tener demasiada injerencia en eso. Sin embargo, sí vamos a tener injerencias sobre factores estresantes o potencialmente estresantes para nuestros animales que tenemos que ser conscientes y tenemos que activamente evitar o mitigar si compartimos ambientes como, por ejemplo, en el caso de una investigación clínica podría ser un consultorio, una sala de diagnóstico, el momento de una extracción de sangre, etc. Entonces, por un lado, controlar las luces y el ruido, el tipo de luces que usamos importa y mucho, evitar las superficies brillantes o reflejantes, debemos mitigar ruidos, por ejemplo, del exterior de la sala donde estamos, de otros animales, de otras personas, digamos, ruidos externos, y también moderar nuestro volumen y tono de voz, ni hablar de ruido de tráfico en el contexto de un consultorio, ya sea de investigación o de desarrollo de la clínica diaria, ¿no? Por supuesto. Elegir equipos silenciosos, por supuesto optimizar también la temperatura de contacto con la camilla y el equipamiento médico, además de permitir que exploren activamente y voluntariamente el fonendoscopio, por ejemplo, que no tenga olores desagradables, que no esté frío, ocuparnos de esos detalles. Y por otro lado, yo no voy a hablar de feromonas sintéticas, pero sí voy a hablar de que tenemos que controlar su presencia, sobre todo de feromonas de alarma, en los ambientes donde trabajamos con animales.
para el control de olores, la regla de limpieza de cualquier sala. Primero ordenar, después hacer una limpieza en seco, desinfectar si hace falta, por el motivo sanitario que sea, pero finalmente hacer una limpieza enzimática que elimine las feromonas de alarma. Una mención honrosa a si ambiental es lo mismo que enriquecer el ambiente. La respuesta rápida es que no, si bien ambos tienen en común que deberían promover la aparición de comportamientos típicos de especie. Recuerden que hay muchos tipos de enriquecimiento, no me voy a meter en esto ahora, pero el ambiente provee oportunidades para mínimas de desarrollo de algunas conductas, por ejemplo, tener refugio o por lo menos, por ejemplo, un lugar apropiado para la eliminación, pero el enriquecimiento aporta variedad al ambiente, rompe un poco la rutina y eso es muy necesario para promover estados afectivos positivos. De manejo, que es el segundo punto clave, por supuesto, aprender a reconocer la respuesta comportamental al estrés, y por eso insistimos tanto María José como yo, como oradores anteriores, de reconocer los cambios de conducta que vienen em, de justamente el miedo, la ansiedad o el estrés excesivos. Hay guías tanto para perros como para gatos de todos los colores. Recomiendo fuertemente la capacitación en manejo de bajo estrés de la doctora Sofía Jean, pero también el proyecto Fear Free, que si bien es cierto no tiene el nombre más feliz tal vez, sí propone este espectro con colores de semáforo. Y lo que yo les quería traer es la reflexión de por qué un espectro y por qué un semáforo. Bueno, espectro por lo que decíamos antes, no hay una respuesta única a cada estresor, los animales no responden siempre de la misma forma y la conducta no es una escalera progresiva. En cualquier momento, el animal puede cambiar su estrategia para afrontar las circunstancias que está enfrentando. ¿Y por qué un semáforo? Porque el semáforo es algo que podemos interpretar nosotros. Nos permite ordenar y jerarquizar nuestras maniobras, evitar haciendo maniobras innecesarias o que se pueden postergar, y por otro lado nos brinda oportunidades para frenar a tiempo. La estructura de estas escalas justamente es saber reconocer lo que le está pasando al animal y saber interpretar. Entonces ajustamos nuestro comportamiento, evitando el contacto visual sostenido, los movimientos súbitos, aproximándonos al animal fuera de su rango de visión. Bueno, tenemos que evitar forzar interacciones, permitir la exploración voluntaria y algo que muchas veces olvidamos y es limitar la cantidad de personal que realiza una maniobra. Para ir finalizando, el tercer punto clave, el dolor. Este es un estresor por excelencia y es muy fundamental reconocerlo, mitigarlo, tratarlo a tiempo. No sé cuán familiarizados están con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero en el año 2020, dentro de todo el caos que reinaba en el mundo, eh, finalmente hubo una actualización muy importante de la definición de dolor, que además de definirla en estos términos, nos trajo una serie de puntos clave, de los cuales me quiero enfocar en el último, que dice: la descripción verbal es solo una de entre varias conductas para expresar el dolor. Por lo tanto, la inhabilidad de comunicar no quita la posibilidad de que una persona o un animal no humano lo experimente. Esto fue totalmente novedoso. Esto en la definición anterior a la que está ahora vigente de 2020 no estaba. Y a mí me parece un acierto de la asociación. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para reconocer el dolor. Recién María José les mostraba la escala de Glasgow. Esta es solo la escala de expresiones faciales, pero que se ha incluido en la nueva escala de Glasgow, que ya había sido desarrollada para otros animales del territorio, para muchos roedores, para equinos también está desarrollada, y afortunadamente también está para felinos. De momento, lamentablemente, no está para perros. Sí tenemos estudios respecto a las expresiones faciales de estrés, pero no específicamente de dolor, y creo yo que de momento la limitación es por una cuestión morfológica de los caninos, de la variabilidad morfológica que tienen. Sin embargo, sí podemos ver el dolor de vuelta en cambios de conducta: pérdida de conductas normales, expresión de conductas maladaptativas,
reactividad al tacto y cambios fisiológicos, aumento de la tasa cardíaca, de la tasa respiratoria, de la temperatura corporal, de la presión arterial. Tenemos otras herramientas, además de la escala Glasgow, tenemos las escalas de la Universidad de Colorado, que miden este tipo de cosas, y tenemos a nivel regional, para felinos, la escala de evaluación de dolor multidimensional en gatos de la Universidad de Botucatu. Cualquier escala que utilicen, Glasgow, Colorado, Botucatu, lo importante es que se entrenen a usarla. Están buenísimas, están súper completas y van a hacer realmente la diferencia en su práctica. Finalmente, herramientas de dolor crónico también las hay menos, es más difícil, es más esquivo diagnosticar el dolor crónico. Acá hay dos ejemplos, a su izquierda el Canine Brief Pain Inventory y a la derecha la escala de dolor musculoesquelético felino. Son las dos que una para cada especie, las que más validaciones tienen. Sin embargo, hasta donde yo sé, no están traducidas y fueron desarrolladas únicamente para dolor crónico referido a enfermedad osteoarticular. Sin embargo, me parece que son buenas herramientas para tener a mano. Algunas conclusiones. Recuerden que la ausencia de estados negativos no es sinónimo de adecuado bienestar. Debemos promover estados afectivos positivos para ese quinto dominio tan crucial. La ambientación no es sinónimo del enriquecimiento. Tenemos que promover oportunidades para expresar comportamientos naturales, incluido tener cierto grado de control sobre las circunstancias en las que ocurren algunas manipulaciones en la clínica y en la investigación. Y fundamental, por lo tanto, nuestra capacitación, nuestro entrenamiento para detectar estos signos de estrés, de miedo y dolor, y por supuesto entrenar para poder evitarlos. Les agradezco por su atención y si necesitan alguna info adicional, ahí les dejé algunos recursos para que escaneen y mi contacto. Muchas gracias, Laura, por esta interesantísima presentación. Yo quería conectar un poco ambas charlas, porque María José describió que quizás las evaluaciones conductuales no eran tan aplicadas como debiesen para optimizar, en el fondo, nuestra evaluación integral, ¿no? del paciente o del animal que estemos ocupando en docencia o en investigación. Y que lo interesante es que, a pesar de que tenemos una tremenda capacidad de evaluar desde el punto de vista de variables fisiológicas o cuantitativas, poco nos hemos entrenado en la primera que se altera, que es el comportamiento, la conducta. Entonces creo que es súper relevante eso como para impulsar un poco nuestra formación y nuestra capacitación, ya sea veterinarios, sea personas que trabajan con animales, sea técnicos que estén en investigación, por ejemplo, o ayudando en la docencia, que es necesaria la capacitación en entender las expresiones faciales, la conducta animal, toda la respuesta que puede generar un animal, que es la primera que se ve. Así que muchas gracias por las presentaciones. Hay varias preguntas en el chat. Vamos a partir por orden, en el fondo. Que es de Ecuador. Siempre tenemos asistentes de diferentes partes de Latinoamérica, incluso hemos tenido antes de otros países de Europa o de Estados Unidos. Y ahora tenemos a Graciela Estrada, que nos escribe de una universidad donde trabaja en Ecuador. Que ella dice que ocupan bastante la simulación o mezclamas técnicas como el body painting en cabezas obtenidas en mataderos. ¿En qué momento, nivel de avance de la carrera, creen ustedes que es necesario que los estudiantes se encuentren preparados para trabajar con un animal? Yo creo que es cuando ya adquieren los conocimientos teóricos también, que son necesarios, como la formación en ciencias básicas, de anatomía, zoología, todas esas asignaturas iniciales. Podrían empezar como a analizar, por ejemplo, la conducta de los animales, que es lo que estamos haciendo acá en la universidad, desde el segundo o tercer año de universidad. Eso es absolutamente factible, pero yo creo que ya realizar un manejo clínico tendría que ser cuando los estudiantes ya hayan pasado por las semiologías, las medicinas,
Bueno, obviamente fisiología, que es más inicial. O sea, ya como en cuarto, quinto año ya podrían estar trabajando directamente con animales. Acá nosotros hacemos hartos operativos con municipalidades en la región y invitamos a estudiantes de distintos niveles, pero para que se vayan familiarizando con esas prácticas. Los más iniciales llenan la ficha, desarrollan habilidades comunicativas con los tutores, pueden analizar cambios conductuales, pero son los de cuarto y quinto los que ya están atendiendo en el fondo paciente. En el fondo, lo ideal sería que los estudiantes siempre estuviesen presentes en, no sé, el procedimiento, pero que ellos solo puedan Claro, hacerlo al final de la carrera, particularmente si son invasivos. Eso, yo creo que los procedimientos invasivos son los más importantes de sí, asegurar de que el estudiante ya está capacitado, ¿no? sí, sí, de todas maneras. Ujú. Laura, ¿tiene algún comentario Sí, de...? estaba pensando que me parece que esta gradualidad que plantea María José me parece clave porque eh, quizás lo que en algunas universidades pasa es que los estudiantes pasan de solamente teoría a Mm, de repente ir al hospital escuela. Y creo que esta gradualidad de estar presentes, aunque no hagan la maniobra porque no están entrenados precisamente para eso, pero estar presentes, ver a otros hacerlo, o sea, aprender de otros y que no sea un salto mm, tan marcado, ¿verdad? No es un antes y un después, no es que uno se despierta el primer día de cuarto año y ya sabe hacer una maniobra semiológica amigable sobre un paciente. Entonces ujú, me parece fundamental esta gradualidad y este entrenamiento paulatino que acompaña la formación teórica. ujú. Súper. Francisca Bertín le pregunta, esto lo preguntó cuando estaba exponiendo la doctora Uvilla, así que supongo es para ella. ¿Cuál ha sido su experiencia clínica con el uso de feromonas en la sala de espera o en la consulta? Oh, la Francisca fue mi alumna y colega, y después hizo clases conmigo también. Fran, yo he tenido súper buena experiencia con el uso de feromonas en consulta. Eh, yo siempre, desde que me formé como etóloga clínica, comencé a usar feromonas y me leí muchas publicaciones científicas hasta que yo logré realizar mi proyecto de investigación con manejos amigables en gatos y aplicamos un test de medición conductual que se llama CAT Stress Score, que es un test súper antiguo, es del año 97, pero que se sigue utilizando porque es una herramienta bien potente para evaluar estrés y cambios conductuales. Y ahí aplicamos una feromona en la hospitalización de gatas postquirúrgicas que habían sufrido una ovario-histerectomía, una esterilización, y funcionó súper bien. O sea, los resultados son muy claros entre el grupo con manejo amigable y sin manejo amigable. Ahora yo no puedo separar solamente el uso de feromona, porque hicimos otros manejos amigables en un grupo y en el otro no es que no les hicimos ningún manejo, sino que fueron como los manejos más tradicionales. Pero sí creo que las feromonas tuvieron una importancia alta en la disminución del estrés en pacientes hospitalizados. Gracias, María José. Oye, y estudio un poco a lo que mencionaba Laura también de evitar olores desagradables. ¿Hay estudios de eso, así como Sí, de eliminación de olores en el lugar y ver sí, cómo el paciente, evaluar después el nivel de estrés de ese paciente? sí. Lo que pasa es que yo no lo incluí en la presentación simplemente porque no podía incluirlo todo, pero los limpiadores enzimáticos se utilizan muchísimo. Creo que alguien preguntaba por tipos. Hay muchas marcas de limpiadores enzimáticos, cosa que busquen en Google, limpiador enzimático veterinaria, y te aparecen todos los que por lo menos se venden acá en Chile. Y son productos súper buenos cuando no está la posibilidad de separar las consultas de gatos exclusivas y perros exclusivas, cobran más importancia aún, porque si utiliza ese espacio un perro y luego atendemos un gato, es increíble cómo el gato entra mucho más tranquilo que con la utilización del limpiador enzimático versus no lo hubiéramos utilizado. Sirven muchísimo. Y es la única forma de también corregir ciertas conductas
que tienen que ver, conductas indeseadas, digamos, trastornos conductuales, que tienen que ver con feromonas también. Cuando queremos eliminar que un gato, qué sé yo, arañe un mueble, primero tenemos que limpiar con limpiador enzimático y luego aplicar la feromona facial para evitar que el gato siga arañando. Entonces sí tienen un efecto muy potente. Tal cual. Agrego algo. Justo que antes, la pregunta anterior fue de feromonas. Justamente como decía María José, no es solo las feromonas, ¿sabes? Es dentro de un protocolo de atención, un protocolo de manejo, también, bueno, ni hablar en el caso de tratamientos etológicos clínicos, que es otro mundo. Pero, digamos, todas estas estrategias son sumatorias. La idea es justamente aprovechar todas las que podamos conocer y echar mano sin que interfieran con nuestro trabajo diario. Yo no puse marcas, un poco para evitar poner marcas, pero otro poco porque no sé si todos los productos coinciden entre los disponibles en Argentina y en Chile, pero es muy fácil buscar limpiadores enzimáticos de uso doméstico, incluso para prendas de ropa. Y también para limpieza de material quirúrgico y demás que se pueden utilizar para superficies inertes. Son fáciles de conseguir. Súper, gracias por los datos prácticos. Mm. Eh, Jeremy Radbay pregunta que un poco más eh, acerca de la legislación en Chile, ¿no? ¿Cuáles son las reglas en Chile al respecto de someter protocolos experimentales al SICUA? Me imagino de enviar protocolos para ser aprobados cuando se realizan los experimentos eh, en casa por guardianes de mascotas, como por ejemplo hacer jugar a los sujetos así. Yo sé que Jeremy trabaja con aves y efectivamente estudia algunos juegos que se adapten a esta ave. Pero no entiendo bien la pregunta. ¿Qué normativas se requieren Sí, para...? sí, no la hay, po. No la hay, porque Claro. la ley 20.380 en Chile define que tiene que haber un reglamento asociado a experimentación que defina la forma y cómo se hace la experimentación. Mm, Y eso está en creación. Ahora, cada SICUA tiene su reglamentación interna, cada SICUA define un programa institucional de cuidado y uso de animales que generalmente, si no hay una legislación nacional, se rige por legislaciones ampliamente acordadas desde el punto de vista internacional. Eh, ujú, entonces yo diría que más bien lo que hay que resguardar, lo que resguarda el SICUA es el bienestar de los animales. Y ojo que esto ujú, no es solo docencia e investigación, también hay instituciones universitarias que hacen producción o extensión, y el SICUA ujú, también vela por el bienestar de ellos. Pero ujú, lo más importante es, porque aquí hay una carga emocional del animal que está en estudio, no es una mascota, es que ese estudio sea de resultados válidos para la población estudiada, ¿sí? ujú, Que en el fondo la parte emocional no altere la respuesta de tal manera que ese conocimiento que tú estás generando, Jeremy, o la información que quieres publicar, me imagino después, sea aplicable a ese modelo en otras condiciones. mm. Sí, O- y sumar una cosita, por ejemplo, si uno va a trabajar en una experimentación, en un estudio científico con animales que tienen un tutor, un dueño, lo ideal es que tengan un consentimiento informado, no sé, bueno, si se hace algún procedimiento en una clínica, las clínicas debiesen tener consentimientos informados para los distintos procedimientos clínicos o quirúrgicos, pero en la investigación propiamente tal tendríamos que empezar a trabajar eso. O sea, como que cada uno estamos haciendo nuestros propios consentimientos, siguiendo las indicaciones que se hacen los consentimientos para los seres, para investigaciones con seres humanos. Entonces, como que extrapolamos eso y lo llevamos a que un tutor firme un consentimiento por su animal. Pero eso es importante. sí. Y eso me lleva un poco a las preguntas que venía después. En el fondo, ¿qué permiso o consentimiento requiero para hacer estudios en un refugio y de cuidadores? En el fondo, el consentimiento informado, que es informar Mm, al dueño, al tenedor, al cuidador de ese animal, cuáles ujú, son los riesgos, cuáles son los beneficios, que eso tiene que estar súper claro y tiene que llevar la ujú, firma
del investigador o del encargado de la investigación y de la persona que está consintiendo. Ujú. No sé si... ¿En Argentina cómo funciona, Laura? Ya que Es estamos muy tan similar. internacionales. Sí, los Ujú. estaba escuchando, pues muy similar. Tenemos una ley a nivel nacional de que pena el maltrato y la crueldad, pero no tenemos legislaciones puntuales de cuidado y uso de animales en investigación. Sí, tenemos ICUALES en cada instituto, y bueno, sí, las normativas y las recomendaciones internacionales que me parece son transversales, que a falta de un de una figura jurídica a nivel nacional, ¿no? A tratados internacionales y la mejor evidencia científica disponible. Y en cuanto al consentimiento, sí es absolutamente obligatorio que haya un consentimiento informado del tutor o de la persona a cargo del animal, sea perro o gato. Bueno, obviamente para otras especies también aplica, pero hoy estamos hablando de eso. Em, y sí, no hay investigación posible si no hay un consentimiento informado y eso implica, como estabas empezando a decir, Emilio, que al decir la palabra informado tenemos que realmente brindar, vale la redundancia, información real a la persona que tiene que firmar. Ujú. Ujú. Completa. Sí. Ahora, Ah, yo quiero relevar que el hecho de que no esté legislado hacia el detalle de cómo se pueden realizar los experimentos o la docencia, de todas maneras, si hay evidencia de maltrato, los animales sí Ujú. están protegidos por leyes. En cada uno de los sí. países, yo no conozco país de Latinoamérica que no tenga ley de protección animal. Entonces, de No. todas maneras, si nosotros podemos demostrar maltrato en estas actividades, eh, hay un juicio de por medio. Ujú. Puede Ujú. denunciar eso, Sí, sin y problema. acá en Chile hay que recordar que después de la publicación de la ley de tenencia responsable, que también se podría utilizar para ciertos estudios en animales de compañía específicamente, en el artículo 36 hizo una modificación, mejoró en el fondo para el bienestar de los animales lo que se considera maltrato, porque se incluye ya cualquier acto de omisión, ¿no es cierto? No solamente un maltrato directo, sino también el maltrato indirecto se considera en esa ley, y las penas suben para quienes maltratan, incluso está esa inhabilidad perpetua en la tenencia de cualquier animal, para quien realmente sea juzgado por un caso de maltrato. Entonces, esa ley también yo creo que se puede utilizar, lo mismo que la ley de caza en experimentaciones con fauna silvestre, o las leyes que tienen que ver con animales acuáticos, con las normativas que tiene en la pesca. Sí, sí. Hemos avanzado muchísimo en la legislación, yo creo. Sí. Pero todavía falta. Bueno, habían preguntado por la esta enzimática, que ya lo respondieron. Y después Graciela Estrada pregunta, en perros, ¿puede ser que poco se haya podido hacer una escala de evaluación de dolor? Porque además ellos han aprendido gestos faciales de las personas. ¿Quisieran comentar eso? Sí, podría ser. Mira, lo que hay bueno, en parte lo presentó María José, en parte lo presenté yo. Hay varios estudios, quizás ustedes lo conocen, pues, se hizo hace unos años muy popular una serie que mostraba una persona a un investigador que usaba expresiones faciales en las personas para detectar criminales y demás. Pero básicamente eso viene de una investigación muy vieja, el doctor Ekman, asignó y que fue evaluando a nivel anatómico cada parte de la musculatura de nuestra cara, cómo se activaba, cómo se modificaba con distintos estados emocionales. Eso fue lo que después se trasladó en un primer lugar a otras especies, perros, gatos, caballos. Originalmente, por supuesto, empezó en otros primates, porque era lo más cercano, y es lo que se conoce como unidades de acción facial. En el ejemplo que vimos de los gatos, tenemos el músculo orbicular de los párpados, los tensores de las mejillas, por eso dan esas formas esas conformaciones de la expresión facial, con los bigotes muy tensos, la cara más bien chupada, los ojos cerrados, las orejas bajas. Todas esas son las cosas que ya se ha demostrado
la relación que existe entre el estado afectivo, lo que le está pasando internamente al animal y lo que vemos. En el caso de perros hay muchos factores de variabilidad. Yo mencioné la variación morfológica porque no es menor. Es una especie a la que hemos, a ver, es muy divergente, o sea, los perros son muy variables entre sí. Y si bien están descritas las unidades de acción facial para la especie canina y están estudiadas, todavía está costando em, aprender a reconocer, incluso personas muy entrenadas, los movimientos que ya tenemos bien definidos y que en general son en respuesta al estrés y no tenemos todavía suficiente evidencia que sean en respuesta al dolor. Si bien el dolor es un estresor importante, no son sinónimos. Entonces, por ahí lo que tenemos ahí es un poco de superposición, de un poco de suciedad, digamos, en el dato. Em, de momento no está desarrollada. Yo creo que no falta mucho porque, bueno, ya hablamos de que la docencia cambió mucho en estos últimos años, el bienestar cambió mucho en estos últimos años. La nueva revolución es el uso de la inteligencia artificial y ya se está entrenando inteligencia artificial para reconocer cambios en expresiones faciales animales. Deseo que no falte mucho para que tengamos alguna herramienta más refinada de esto. Pero también es cierto que merced a una gran historia evolutiva y de domesticación de la especie canina, es interesante lo que plantearon en la pregunta, es posible que también el perro ajuste mucho su conducta en nuestra presencia, quizás mucho más que el gato. Así que sin duda eso también puede estar entorpeciendo nuestros intentos de detectar algunas cosas. Sí, y a mí me gustaría complementar con lo que dice Laura, con estudios que están surgiendo, no sé, anualmente, ¿no es cierto?, en temas de comunicación visual, digamos, de distintas especies. Entonces, por ejemplo, hay un estudio súper bonito de perros que analizan el juego de perros. Y lo que nosotros antes entendíamos como postura jerárquica, ¿no es cierto?, de dominancia, subordinación. Entonces, cuando el perro se posicionaba en posición de cúbito ventral, es decir, mostraba su vientre, se asociaba que era una postura de sumisión. Y eso era. Pero aparece este estudio de distintas posturas durante el juego y esa postura es también indicativa de un juego, es una invitación al juego, no es la clásica invitación al juego donde el individuo flecta los miembros anteriores, sube la parte trasera, ¿no es cierto? Sino que hay una invitación al juego más acentuada que es también o sea, mostrando esta postura de supina, digamos. Entonces es muy bonito porque también se van como eh, actualizando, ¿no es cierto?, los conocimientos que teníamos en comunicación visual de distintas especies, pero sobre todo del perro, que yo creo que es la especie que más ha estudiado en comunicación visual. Sí, sin duda. Eh, Además, en esta escala de expresiones faciales, yo creo decir que se ha estudiado en esa especie, o sea, en investigación se ocupa a diario, en roedores, en ovejas, en las especies que se ocupan en investigación, se utiliza efectivamente, digamos. En caballos también hay una escala. En ovinos, cobayos, conejos. Sí, hay de todo. Uh-huh. Eh, Les comento que varios han preguntado. La grabación del coloquio después se sube al canal YouTube de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad. Les podemos mandar, al final, como están inscritos, les podemos enviar el enlace de la grabación para que la tengan. Y si, no sé, si María José o Laura quieren entregarnos bibliografía o material de respaldo, también podríamos enviarlo a través de cuando enviemos el enlace del vídeo. Graciela pregunta de nuevo, aquí en Ecuador se ha normalizado que el animal se pone así en la consulta. ¿Cómo ¿Cómo? empezamos? Que el animal se pone así en la consulta. Pregunta cómo empezamos.
Me imagino que normalizan que el animal se ponga así y no le atribuyen Ah, algún grado de estrés, ¿cachai? ¿Cómo ujú. modificar esa conducta, creo que del clínico, pero también del dueño del paciente, ¿no? Yo creo que ahí ya es más una tarea de los colegas clínicos que vayan educando también a los tutores que eso no es normal. Por ejemplo, como yo trabajé hartos años en hospital clínico en otra universidad, en la Universidad Andrés Bello, ya era como súper habitual que si llegaba un perro o un gato demasiado alterado, o sea, demasiado, porque es normal que lleguen manifestando ciertas conductas de miedo, ¿no es cierto? O de cierta incomodidad, pero ya cuando esto era extremo, ellos simplemente lo derivaban conmigo, se va con la etóloga clínica, le hace un manejo conductual y el paciente volverá a la clínica cuando haya superado un poco esto. Y yo creo que es una buena estrategia porque los animales van a tener que ir a la visita a una consulta veterinaria periódicamente, al menos una vez al año, y cuando sean pacientes ya más senior, van a tener que ir muchas veces, en algunos casos, a la consulta y hay manejos que no se pueden realizar en las casas. Entonces, yo creo que es tarea de todos, ¿no es cierto? También que los estudiantes se formen en medicina veterinaria, en eso, en prevención o en manejos amigables desde etapas tempranas de sus pacientes. La primo consulta de un perro o un gato es fundamental. Nosotros podemos dejar la escoba, como decimos en Chile, si hacemos un manejo inadecuado en esa consulta, o podemos potenciar que el paciente regrese a nuestra consulta tranquilo y se sienta cómodo. Oye, y por eso a veces uno como dueño vuelve a una clínica y no a otra, digamos. Uno a veces pasa por varias clínicas hasta que siente que el perro entra relajado, y eso también tiene que ver, o sea, no es solo a lo que voy, no es solo la prima consulta como transversal, sino que además hay Ujú. clínicas que el perro, como ser sintiente y que tiene recuerdo y conciencia de dónde va, hay clínicas que prefiere él, ¿no es cierto? Sí, y también se pueden incluso aplicar tratamientos farmacológicos cuando son casos extremos. Se está usando trazodona, gabapentina, justamente para ayudar a que esos manejos clínicos sean los menos traumáticos para los pacientes y para facilitar y acortar también el tiempo de atención de pacientes que son un poco más complejos conductualmente. Entonces, hay que ocupar las herramientas que ya existen. Y en Chile tenemos esa posibilidad, me imagino que en Argentina, con los colegas allá también, Laura, se pueden usar estos fármacos como tranquilizadores previos a la consulta. Sí, absolutamente. Yo creo que la clave está en lo que dijiste al principio. ¿Cómo empezamos? Que era la pregunta. La respuesta es dejando de naturalizar que estas conductas son normales. No, bueno, digamos, son respuestas naturales a una amenaza percibida. El problema es que tenemos que trabajar para que nuestros animales no nos perciban como una amenaza permanentemente. Entonces, y además no, atrás de la naturalización, atrás de decir que, bueno, esto es así y será así por siempre, y hay un gran desgano en eso, muchas veces, no sé si en Chile también pasa, casi que se le echa la culpa al animal. O sea, el animal es el complicado. Al animal se le pone una etiqueta de animal difícil. Em, y quizás hay, cuando hacemos eso, colectivamente nos perdemos muchas posibilidades de cambio, desde la prevención hasta la modificación de la conducta en el caso de que haya un miedo muy instalado, por supuesto. Y en Argentina sí, sí, se usan y estamos cada vez tratando de concientizar más en el uso a tiempo de gabapentina, trazodona y Ujú. este tipo de estrategias. Sí. Qué importante lo que nos dicen las colegas. Muchas gracias. Hay otra pregunta de cómo eliminar químicamente las feromonas en laboratorio, pensando en alguien que trabaja en roedores, por ejemplo. Se puede con Eh, estos métodos enzimáticos también, ¿no? sí, de la misma forma. Detergentes enzimáticos. Sí. Jeremy pregunta de nuevo si existe material para enseñar, por ejemplo, a futuros veterinarios o personas que experimenten animales, a interpretar el lenguaje corporal en emociones. Dice que un alumno Sí, suyo hará una aplicación para enseñar tal capacidad a personas no profesionales.
qué bueno. Te vamos a invitar a Interesante. presentar la próxima, el próximo coloquio será Ya, invitado. Que nos qué comparta bueno. la app. Sí. Y lo Claro. podemos, claro, la podemos probar. Ujú. Sí, ¿Conocen algún hay, es que material? ¿Mm? como aplicación yo no, pero sí hay muchas publicaciones que, como decía Laura, asocian ciertas modificaciones faciales con estados emocionales. Hay que entrenarse, eso sí. Por ejemplo, este mismo que yo les mencionaba antes, el CAT Stress Score, sirve muchísimo, pero es difícil porque son 9 columnas, muchas filas, y uno tiene que irse fijando en detalles de las expresiones faciales, posturales, vocales, la reacción al manejo. Entonces, no es fácil, hay que entrenarse bastante para poder llegar de forma bien asertiva al resultado. La Universidad de Santo Tomás ha hecho algunas tesis también de reconocimiento de expresiones faciales por personal entrenado como técnicos veterinarios versus personas tutores o no tutores. Y los resultados apuntan a que reconocen mejor los que no tienen entrenamiento. Pero Curioso. hay varias publicaciones al respecto. Se puede hacer primero como una revisión bibliográfica importante para generar la aplicación. Claro. Sí, lo que sí hay es este equipo grande que transformó la investigación en humanos a distintas especies. eh, Disponen de sus manuales y sus videos de entrenamiento en internet, hay que solicitarlo, están en inglés, eso quizás sea una barrera para muchos. Em, y además hay que rendir examen y requiere realmente, como está comentando María José, un entrenamiento intensivo. Después en el día a día, a veces es difícil incluso percibir, son expresiones que duran, salvo las fijas de dolor, pero porque lo que le está pasando es más permanente, a veces las expresiones son microexpresiones, duran muy pocos segundos, eso también es complicado. Pero existe las propias, el propio equipo de que investiga estas unidades de acción facial ofrece sus manuales a quien los pida con una buena justificación para entrenarse. Y después, capacitaciones más globales, la que mencionó María José, el Low Stress Handling, Fear Free, algunos cursos que se dan también de posgrado en Latinoamérica, que incorporan estos conocimientos y bueno, los llevan al español, pero quizás no son puntualmente expresiones faciales, sino de un reconocimiento de las respuestas conductuales de estrés más global. Ahí Francisca complementa que hay aplicaciones desarrollándose como el Grimace Scales en gato y manda un Ah, enlace sí, para que esa ya existe. Yo no la he probado muy a fondo, entonces no sé. Algunos estudiantes míos están ahí trabajando con esa. No sé cuán sensible, por ejemplo, es. Hay que Claro, la probarla. escala es la que mostré yo en la presentación, no usé la app. Ajá, La escala es muy buena, pero la app sí. no la probé. Ujú, esa es la escala que se ocupa, que yo comentaba también, que hay en diferentes especies, Ujú. la Grimace Sí, Scale. exacto. esa misma. Oye, la pregunta de Daniel Baena es como para abrir un debate en realidad. Si es importante las prácticas animales levemente invasivas por parte de los estudiantes como una toma de muestra, que haya un comité de ética que autorice esas prácticas. Yo siempre he sido partidaria que sí. Desde antes que existieran los SICUA incluso, cuando existían comités de bioética, creo que sí, que es necesario. Que se evalúe, que de alguna manera se haga un seguimiento, que los docentes están muy pendientes de esos procedimientos, que existen protocolos claros, que a los estudiantes se les capacita previamente con videos, con manuales, con modelos simulados, si es que los tienen. Pero yo creo que sí, que es necesario. Ahora, también tenemos que definir qué va a considerarse como invasivo o no. Poner una vacuna puede ser perturbante, invasivo y restrictivo. Puede tener todas las características, ¿no es cierto?, que no nos gustaría, pero es necesario, o sea, es un procedimiento que los animales debiesen recibir de por vida.
Entonces, quizás a lo mejor una toma de muestra de sangre no es tan invasivo si es que se toma desde una vena adecuada, no, no sé, no un vaso sanguíneo muy pequeñito, tampoco una punción cardíaca, pero por ejemplo, una muestra de orina, tomar una muestra de orina desde vejiga puede ser algo muy invasivo y que puede doler, causar mucha molestia al animal. Entonces, quizás habría como que ir definiendo a través de los ICUALES qué se va a considerar realmente invasivo para la práctica de medicina veterinaria, que tenemos que aprender a realizar esos manejos sí o sí. Sí. En el chico de nosotros, lo que hacemos es aprobar el curso, en el fondo. El uso de animales Ajá. en un curso definido, pero le delegamos toda la responsabilidad al docente. El docente es quien tiene Claro. que asegurar que el procedimiento está bien ejecutado y si no está siendo bien ejecutado, tiene que tomar medidas inmediatas para limitar Claro. el estrés de ese animal o la molestia. ¿No es cierto? Mm, Entonces yo creo que hay una responsabilidad, aquí la cuarta R, responsabilidad, es cuando más se expresa en el fondo, es responsabilidad del académico, es responsabilidad mm, del estudiante, de decir responsablemente me siento eh, preparado para hacer este procedimiento y he pasado mm, por todas las fases que requiero para esto, ¿no es cierto? Entonces tiene que mm. haber una supervisión docente súper importante, más allá de que solo el permiso del comité de ética, o sea, solo la aprobación del comité de bioética, ¿no? Claro. Yo creo que es una aproximación más institucional. Claro, y ahí también las instituciones tienen que entender que las actividades clínicas son muy distintas a una actividad teórica o práctica de una asignatura base. Nos cuesta que nos entiendan que necesitamos 10, 12, 15 docentes para internado, por ejemplo, porque son, no sé, ¿no es cierto?, les van a enseñar áreas muy específicas de medicina veterinaria y se requieren muchos ojos supervisando, no puedes tener grupos de estudiantes adquiriendo estas habilidades que sean mayor a 5 estudiantes, eso ya está totalmente documentado científicamente. Entonces cuesta, también hay que hacer como una sensibilización a las autoridades que toman las decisiones presupuestarias y que comprendan que hay experiencias, así como la medicina humana, que requieren una gran dotación de docentes y que tienen necesariamente que ser cursos colegiados y otros que no. Eso nos cuesta. Yo creo que en todas las universidades cuesta eso. Sí. Laura, Sí, ¿ya pasan por respecto comité también los...? las clases, honestamente no lo sé. Igual creo que sí deberían, porque hay algo que los dos mencionaron eh, medio por debajo de la superficie y y quiero retomar esto, estamos hablando de el ámbito de la docencia, o sea, nosotros no solo enseñamos los contenidos teóricos o las maniobras prácticas semiológicas, no solo damos información, ¿sí?, al momento de hacer docencia, también enseñamos con el ejemplo, también estamos brindando otro tipo de formación eh, más de desarrollo de criterio, de habilidades blandas, de empatía para con los pacientes. Me parece fundamental que generemos esta sensibilización, pero también en el futuro colega. Esto es una práctica médica que por más que en el costo-beneficio se justifique hacerla, como ponía el caso María José de la vacunación, no deja de ser restrictiva, no deja de ser potencialmente dolorosa o estresante para el paciente. Entonces, generar esa conciencia de, bueno, esta maniobra hay que, un poco lo mencionaba en la charla, tenemos que ordenar las maniobras y jerarquizarlas. Si es realmente importante, si no podemos dejar de hacerla, ser conscientes de lo que implica, ser conscientes de ese balance. Y si no metemos una evaluación de los comités, quizás eso se nos escapa. Absolutamente. Bueno, tenemos un gran desafío como Sí, sin comité, dudas. como sociedad, como institución formadora. En el fondo es integridad profesional, finalmente. Así que, incluyendo todos estos conceptos de sintiencia animal, de bienestar, de cómo responden ellos. Bueno, les quiero agradecer a las dos tremendos presentaciones.
una discusión muy interesante, muy entretenida. Le agradezco también a los asistentes que nos vieron, y hicieron preguntas también. Quedan invitados para el próximo coloquio. Yo creo que los próximos coloquios, que lo hemos discutido en el CICUA, vamos a volver un poco a la presencialidad y lo vamos a hacer de carácter híbrido. Así que vamos a tener, los próximos coloquios van a ser abiertos a público presencial que esté aquí en Santiago o que quiera viajar a Santiago a participar, pero además vamos a tener un Zoom habilitado. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo coloquio. Bueno, gracias a Muchas ustedes. Buenas gracias. tardes. Que estén muy Un gusto. bien. Chau. Chau. Gracias.